Bueno, en este capítulo Austin realiza una taxonomía de los diferentes valores que puede adoptar un verbo del acto ilocutivo. Sin embargo, también subraya que no está totalmente satisfecho con esta taxonomía y pues desafortunadamente muere sin conseguir terminar su trabajo. En su clasificación, Austin clasifica los verbos en 5 categorías. Los primeros son los verbos de judicación o judicativos. Estos se refieren al acto de emitir un veredicto, es emitir un juicio sobre la base de pruebas o de razones, ya sea por un jurado, por un árbitro, un juez, etc. En esencia es un acto en el que se juzga algo, pero también puede referirse a una estimación o a un cálculo o incluso a una apreciación. Un judicativo es básicamente un acto de tipo judicial. Hay varios ejemplos, entre ellos absuelvo, considero, juzgo, lo ubico, lo incluyo, escribo, analizo, calculo, sitúo, mido, taso, condeno, interpreto como, doy por establecido y entiendo que, entre otros. Los verbos del segundo tipo, los verbos de ejercicio o ejercitativos. Los verbos de este tipo consisten en el ejercicio de potestades, derechos o influencias. Bueno, básicamente aquí se decide sobre la conducta pasada o futura de otros, en orden a realizar ciertos actos. En otras palabras, pues consiste en adoptar una decisión a favor o en contra de cierta línea de conducta. Por ejemplo, la determinación de un juez puede crear un derecho, lo que establece un jurado hace de un hombre un condenado. El dictamen de un árbitro al sacar la tarjeta roja hace que el jugador amonestado quede fuera del juego. Este acto se lleva a cabo por virtud de una posición oficial, claramente. Sin embargo, pueden ser considerados como correctos o incorrectos, acertados o equivocados, o justificables e injustificables. Dentro de los ejemplos del segundo tipo podemos decir designar, votar, ordenar, instar, aconsejar, prevenir, acordar, reclamar, perdonar, advertir, exigir, rechazar, rogar, entre otros. Los verbos del tercer orden son los verbos de compromiso o compromisorios. Estos tienen que ver con el hecho de prometer o el comprometerse a algo. Como lo indica la palabra, lo comprometen a uno pues, a realizar alguna actividad. Aquí el hablante se compromete con cierta línea de acción sobre acciones pues, que se van a hacer en el futuro, pero también incluye las declaraciones o los anuncios de intención. Por ejemplo, prometer, comprometerse, adherirse a algo, apoyar, defender, garantizar, oponerse a algo, etc. Dentro de los verbos del cuarto tipo, los de comportamiento o comportativos, pues encontramos verbos como disculparse, felicitar, elogiar, dar el pésamo, maldecir, desafiar, alabar, agradecer, deplorar y defender, entre otros. Si se dan cuenta, pues estos verbos tienen que ver con las actitudes y con el comportamiento social. Son básicamente una reacción frente a la conducta o la condición de los otros. Podríamos decir que tiene que ver con las expresiones de relaciones sociales entre los interlocutores, claramente, y con las actitudes y los comportamientos sociales. Y bueno, finalmente los del quinto tipo, los verbos de exposición o expositivos, ponen en manifiesto el modo como nuestras expresiones orales encajan en un argumento o en una conversación. En esencia hablan de cómo estamos usando las palabras durante un discurso. En general son recursos que se utilizan, pues más bien que utiliza un expositor para expresar sus opiniones o conducir un debate o clarificar y hacer referencias. Se usa comúnmente en los eventos comunicativos para expresar pues, las opiniones o para llevar a cabo debates. Es decir, son estos verbos que ponen de manifiesto el modo en que nuestra expresión encaja en un argumento o en una conversación. Entre ellos podemos encontrar contestar, arguir, conceder, ejemplificar, suponer, postular, afirmar, testificar, preguntar, negar, enunciar, interpretar, observar, avisar, informar, entre otros. Bueno, pues en resumen, podríamos decir que usar un judicativo es enjuiciar. Usar un ejercitativo sería ejercer una influencia o una potestad. Usar un compromisorio es asumir una obligación o declarar una intención. Usar un comportativo es adoptar una actitud, y usar un expositivo sería clarificar razones, argumentos y comunicaciones en ese. Bien, para aclarar mejor los conceptos utilizaré el siguiente ejemplo de la vida cotidiana de un estudiante.
Por ejemplo, los verbos de adjudicación son evidentes durante la asignación de una calificación por parte de un docente. El enunciado lo calificó con un 2.9, está efectivamente produciendo un veredicto. Por otro lado, si dicha nota no es satisfactoria, podríamos recurrir como estudiantes a un verbo de ejercicio, es decir, que con el enunciado exijo una revisión de la nota, se sienta un precedente de desacuerdo por medio de la potestad que posee un estudiante, ya que, como lo mencioné al inicio, estos verbos permiten adoptar una decisión a favor o en contra de cierta línea de conducta. Bien, entonces digamos que el 2.9 está justificado. No obstante, el profesor decide otorgar otra oportunidad. Implementa entonces una exposición extra para subir la nota con el compromiso de estudiar determinado tema. El estudiante dice algo como: le prometo que esta vez sí pasaré con buena nota, en cuyo caso estaríamos recurriendo a un verbo de tipo compromisorio. Bien, para el caso de los verbos de comportamiento o comportativos, podríamos recurrir a un enunciado que manifieste nuestra actitud frente a la decisión del docente. Agradecer simplemente diciendo: gracias por la oportunidad, señor profesor. Y ya por último, ya que al momento de hacer dicha exposición podríamos recurrir a los verbos de exposición. Recordemos igualmente que estos se usan para hacer una argumentación de un tema determinado. Entonces podríamos utilizar el verbo enunciar, diciendo, por ejemplo: para empezar la exposición voy a enunciar los postulados más relevantes del autor en cuestión. Bueno, con estos ejemplos doy por terminada la exposición de los contenidos del capítulo 12 del libro de Cómo hacer cosas con palabras de John Austin. Muchas gracias por su atención.